¿Qué tal, amigas y amigos de Magazine TV Querétaro? Continuamos con esta serie de entrevistas de interés para ustedes, para que conozcan más su sociedad queretana, pero sobre todo aclarar esas dudas e inquietudes que llegan a tener en este día a día. Y hoy particular vamos a traer un tema muy especial que ha generado muchísimas dudas, confusiones e incluso desinformación. El famoso COVID-19, que ya llevamos casi, o no, 2 años con estos contagios. Y la gran pregunta es, después del COVID, ¿qué sigue? ¿Ya me dio? ¿A dónde voy? ¿Me sigo sintiendo mal? ¿Sigo teniendo fatiga? ¿Se me sigue cayendo el cabello? ¿Y qué pasa conmigo? Por esa razón es que el día de hoy tenemos a dos especialistas que nos van a hablar de esta clínica en Querétaro, la clínica post-COVID-19 de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doy la bienvenida, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero las damas, a la doctora Mariana Galán Wiesel, ¿lo dije bien? ¿Wiesel? Sí. Perfecto, que ella es médico encargada de la clínica post-COVID de la UAC. Y está con nosotros el doctor Héctor Ruiz, jefe de servicios COVID del Servicio Universitario de la UAC. Bienvenida, doctora, bienvenido, gracias, doctor. Y bueno, gracias. Arrancamos con esta charla. ¿Qué es la clínica post-COVID? ¿Qué es? Quien quiera, quien quiera, no se preocupe. Bueno, la clínica es, digamos, esto nació a raíz de, obviamente, especialistas de la universidad, de la necesidad de pues, nuestras autoridades, incluso nosotros, de hacer algo por por los queretanos. La rectora estaba muy interesada en apoyar, en realizar un tratamiento, ¿no? Entonces, al inicio tuvimos todo un curso, ¿no? Primero empezamos tomando muestras, luego de tomar muestras pasamos ya a la rehabilitación, a buscar saber si el paciente tenía anticuerpos y hacer un seguimiento, ¿no? Y por cómo ha ido, digamos, avanzando la pandemia, ha ido fluctuando, ha habido puntos en donde ha habido muchos contagios, pocos contagios, luego ha subido la cantidad de pacientes que tienen síntomas post-COVID y a raíz de esto pues nace una clínica en donde damos una atención integral, una atención individualizada principalmente, una atención en donde nosotros valoramos al paciente y de acuerdo a las características del paciente específicas damos un diagnóstico y un plan de tratamiento. Claro. Doctor, en este caso, pues muchos desconocen, muchos ya les dio COVID-19, siguen teniendo las secuelas y justamente preguntar, muchos dicen, es que sigo cansado, es que el cabello, pero dicen, no, es que porque estoy muy cansado o porque ejercité mucho. Pero en sí, doctora, ¿cuáles son las secuelas principales que está dejando el COVID-19 que ustedes han detectado? Pues que nosotros hayamos detectado dentro de la clínica, la principal es sobre todo la fatiga. Esa fatiga y ese cansancio que mencionas, sí es uno de los principales síntomas que ha dejado después de la infección de COVID. Se suman otros, sí, sobre todo hay alteraciones neurológicas, sobre todo hablando de alteraciones de memoria, alteraciones de la falta de alerta, o sea que la gente no recuerda qué está haciendo por el momento o a qué iba, ese detallito también son alteraciones que se han descrito dentro de las funciones neurológicas que son consecuencia. Y también, como mencionas, la pérdida de cabello es otro de los síntomas que también se ha visto, lo que es también manchas en la piel, sobre todo más hablando como de pequeños moretones, sobre todo porque ahí entra alteraciones sobre todo de la misma coagulación sanguínea. ¿Me explico? Pero principalmente son esos, pero también los psicológicos, sobre todo lo que es los cuadros de ansiedad, de depresión o incluso de estrés postraumático después de haber sufrido la misma infección. Doctora, ahorita me llama la atención algo en particular. Ayer estaba teniendo 2 llamadas, una amiga y una conocida, que presentan depresión, que se sienten deprimidas. Ambas dieron positivo a COVID-19. ¿Ha incrementado la depresión y la ansiedad en estos 2 años aquí en Querétaro? Sí, al menos que ya hemos visto también con los pacientes que ya han acudido con la clínica, podría decir que el 90% de los pacientes que hemos atendido sí manejan cierto grado de depresión o de cuadro de ansiedad. ¿Por qué es este cuadro de ansiedad y depresión en el COVID-19? Por lo mismo de como la misma emoción de haber sido, digamos, partícipe, de haber tenido ya la infección de COVID, esa misma ansiedad o a gente que también ya tiene miedo de salir otra vez a la calle, tiene miedo de recuperar su vida. ¿Por qué? Porque pasó ya
COVID-19 ya lo Sí. marcó en su vida. Claro, claro. Entonces son los factores que desencadenan estos cuadros. Y luego se viene la crisis económica, que sube todo, se junta un todo. El aislamiento también. Sí. Sí, El aislamiento, el que se sientan rechazados de repente por la familia y por todos, ¿no? Porque se sienten alejados. Entonces, creo que esa es una parte fundamental por lo cual ellos recaen pues, en la ansiedad, en la depresión de me siento solo, vienen, me dejan la comida en la puerta y se van. O sea, entonces eso, la verdad es que creo yo que no estamos hechos para estar solos realmente. O sea, entonces el confinamiento es uno de los factores más importantes Sí. y que más hemos notado. De hecho, anteriormente en la clínica lo que hacíamos era, dábamos las consultas en psicología, bueno, en medicina, nutrición y fisioterapia pulmonar, y la psicología la dejábamos, digamos, a opción, opcional. ok, ajá. Sin embargo, ahorita ya no es opcional, o sea, ahorita ya es parte del tratamiento, digamos, o del diagnóstico. Claro. El paciente pasa a medicina, evidentemente, a nutrición, a fisioterapia pulmonar y termina con psicología, o sea, sí o sí. Y el paciente de repente puede llegarse a sentir como, pero ¿por qué psicología, no? Sí. Pero ya cuando pasan, la verdad es que Sí. salen totalmente convencidos de que necesitan o sea, la rehabilitación y la terapia. Claro, doctora, me llamó mucho la atención un caso que nos llegó a redes sociales de Magazine TV Querétaro. Una persona nos platicaba que superó el COVID, pero que extrañaba estar enferma de COVID. O sea, que extrañaba estar en casa. O sea, dice, Ay. es que se me fue demasiado rápido la enfermedad y como que extraño estar en cama, ¿no? Sí, son unas cosas que sí están sacando muchísimo de contexto porque es algo nuevo. Doctor, importante, ¿cómo detectar o cómo llegar a la clínica de post-COVID de la UAC? ¿Qué síntomas debo de presentar o cómo debo de estar seguro de que necesito la clínica post-COVID? Ok, primero que nada, es fundamental que el paciente entienda que definitivamente tuvo que haber tenido COVID, porque es una de las situaciones que nos han sucedido. Llegan pacientes que no han tenido COVID Ah, ok. y quieren el tratamiento, o sea, por las diferentes situaciones que puede llegar a presentar el paciente, ¿no? Pero ese es el primer filtro, definitivamente. Hacemos un triage, preguntamos si han tenido COVID, preguntamos cuáles son sus condiciones y realmente, o sea, si el paciente, desde que presenta fatiga, el paciente ya es candidato para acudir con nosotros. Porque hay veces que no notan que están perdiendo cabello, no notan el déficit de atención, no notan también la deshidratación, la pérdida de musculatura. O sea, hay mucha sintomatología que el paciente no nota por, digamos, desconocimiento, ¿no? Porque si no sabemos lo que está pasando en nuestro cuerpo, porque no sabemos que es una sintomatología del post-COVID, entonces realmente no sabe qué está sucediendo. O sea, eso es el detalle, ¿no? Pero desde que el paciente empieza a sentir la fatiga al realizar una actividad completamente normal, ya sea en su trabajo o en casa, porque nos ha pasado que hemos tenido, no sé, amas de casa que antes hacían su actividad normal, se recuperan de COVID y quieren hacer la actividad que antes realizaban, o sea, desde hacer de comer, hacer el quehacer, y terminan sumamente fatigados, con dolores de cabeza, dolores en pecho, en espalda. Entonces es cuando ellos empiezan a decir, oye, ¿qué está pasándome, no? Entonces, realmente desde ese punto pueden ellos acudir con nosotros, marcar, solicitar información y posteriormente acudir a la valoración inicial, y pues ya si son candidatos a la rehabilitación, entonces pues se toma las medidas y se hace la rehabilitación como tal. Doctora, ¿en estos 2 años van a cumplir? ¿Cuántos años llevan ya en la clínica de la UAC? Son ya casi, sí, como 2 años y medio, más o 2 menos. años y medio. En este tiempo, ¿qué edades acuden más y quiénes acuden más, hombres o mujeres? Híjole, Yo creo que no hay o sea, ni hombres ni mujeres, tenemos realmente de todo, de todo. Evidentemente tenemos pacientes más adultos, digamos de 30 en adelante, o sea, hemos tenido pacientes de 30, incluso hasta de 80 años, 82 es el más grande que hemos tenido, ¿verdad, doctora? Entonces, sí hemos tenido, o sea, realmente entre hombres y mujeres no hay como una distinción. Y en edad, sí, en edad hemos notado que por lo menos de menores de 30 no sé si hemos Son tenido realmente, pocos. creo que uno. Menores de 30 años. Y justamente aquí viene la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia de secuelas entre un paciente que fue asintomático, un paciente que presentó síntomas leves, a uno grave? ¿Sí hay secuelas diferentes o son las mismas?
No, son diferentes sobre todo cuando son graves o personas que necesitaron hospitalización. Ahí sí es muy probable que el paciente necesite su rehabilitación pulmonar y luego la rehabilitación física. ¿Me explico? Pero hay otros pacientes que si su cuadro fue muy leve, probablemente solamente, no, pues me siento bien, no encontramos alguna alteración, pero su calidad o, por ejemplo, que estén acostumbrados a hacer actividad física y que nos digan, es que ya no puedo hacer lo mismo que antes, o sea, lo que hacía hace un mes hace un mes y medio ya no puedo hacer esa actividad o esa rutina. Entonces ahí es cuando lo único que nos damos cuenta es que lo que se disminuyó, por así decirlo, fue nada más la condición física, por el mismo reposo y el mismo aislamiento que tuvo que hacer por la misma infección. Ok. Oiga, doctor, en este caso del COVID, ¿hay órganos que se afectan con este virus? Y de ser así, ¿cuáles son los que se afectan? Son muchos, o sea, realmente la mayoría de los órganos se ven afectados, evidentemente pulmones, que es uno de los más afectados, el cerebro por toda esta parte neurológica de la cual hablábamos hace un momento, piel, riñones, tracto gastrointestinal, realmente son muchos, o sea, de hecho hay estudios que hablan que en cortes histológicos, después de 6 meses, incluso un año, puedes encontrar, digamos, el virus en la gran mayoría de nuestros órganos. Entonces, y afecta, bueno, muchísimo, muchísimo. Doctor, ¿y cómo nada más decimos, ay, no, a los leves, ¿no? O asintomáticos. Justamente en el caso de los asintomáticos, doctor, ¿ahí también tiene secuelas? Ahí quizá es un poco más difícil de encontrarlos, porque si el paciente no se dio cuenta que tuvo COVID, pues para él no ha existido. Entonces puede ser que él simplemente lo maneje de, pues es que solo estoy cansado, o solo es desgaste del trabajo, o no he comido bien, ¿me explico? Sí, claro. O sea, el paciente tiene que estar seguro que ya le dio el COVID y en casos asintomáticos, que así lo llamamos, es personas que no tuvieron manifestaciones, pero que ya tienen un estudio, o sea, una PCR que salió positiva, ahí sí es cuando me puedo decir, ok, ya me dio, fui asintomático, pero si nunca se la hicieron, nunca saben. Recomendación, háganse, por favor, porque ahorita en estos momentos, de verdad que todos, y justamente hablando en esta cuarta ola, doctora, hay un fenómeno que está sucediendo. Los que se contagiaron una vez el año pasado y volvieron a contagiarse, los famosos reinfectados. ¿Los reinfectados llegan a tener más secuelas o son las mismas de un contagio? Pueden llegar a tener un poco más. Puede ser que se agraven o puede ser que debuten con otras manifestaciones o secuelas. O sea, al final del día van a tener las secuelas. Sí, es muy probablemente que sí. Sobre todo la principal, pues fatiga. Entonces puede ser que se infectó la primera vez con las primeras variantes, tuvo un poco de fatiga, que ya no lo reconoce o ya mejoró, pero al volver a caer, la fatiga regresa e incluso puede regresar más fuerte. Y una pregunta básica que me estaban haciendo en redes sociales y que también me deja esa duda, ¿se supera el COVID? ¿Realmente nuestro cuerpo supera el COVID-19? Pues yo creo que hasta ahorita, o sea, digamos, tenemos poca información por el tiempo que lleva la pandemia, ¿no? O sea, realmente se sabe que sí, evidentemente hay un síndrome post-COVID o las secuelas, ¿no? Que le llamamos. Sin embargo, sabemos que sí se pueden recuperar, o sea, se puede recuperar, pero realmente sintomatología a largo plazo todavía es algo que está incierto, ¿no? O sea, porque ahorita sabemos lo que nos pasa en un año, en 2 o casi en 3, ¿no? Que es lo que llevamos de pandemia. Sin embargo, ya a lo mejor a 10 años o más no sabemos. Sin embargo, nosotros, al menos en la clínica, hemos notado una mejoría completamente notable en pacientes que llegan con nosotros, que llegan con un tanque de oxígeno, perdón, llegan totalmente fatigados, en silla de ruedas, comienzan con la terapia y terminan, pues, realmente otras personas, ¿no? O sea, ya salen sin el tanque de oxígeno, caminando por su propio pie, o sea, hemos tenido muy buena respuesta, los pacientes se van muy, muy contentos. Y creo que hasta ahora podemos pensar que sí hay una cura, por así decirlo, que sí pueden regresar a la salud, pero pues está por verse, ¿no? Realmente por el tiempo. Por el tiempo. ¿Y en qué consiste la rehabilitación en la clínica post-COVID? ¿Qué es lo que realizan? Bueno, primeramente se hace una valoración, o sea, como comentaba el doctor Héctor, primero necesitamos confirmar que hayas tenido COVID. Normalmente nos dicen en qué periodo se contagiaron, de cuándo fue la fecha positiva, para nosotros llevar un registro. Después de ese aislamiento,
pues entonces ya hacemos la valoración inicial, que Ajá. así le llamamos, que incluye revisión por las diferentes áreas. Ok. Es área de medicina, de nutrición, de fisioterapia, psicología, laboratorios clínicos. Y pues bueno, cada área tiene como que sus estudios, por así decirlo. Bueno, los laboratorios de sangre, pues bueno, ayudan Sí. a la evaluación médica. Pero dentro de la evaluación médica también tenemos el espirómetro, que es un estudio para valorar la función pulmonar. Ah, ok. También tenemos el electrocardiograma para ver la función cardíaca. Y dentro de nutrición, por ejemplo, se utiliza el MBCA, es un equipo pues, sofisticado, Sí. que ese sobre todo nos da los valores para determinar la composición corporal del paciente. Ah, ok. Entonces, cada área, como hace sus diagnósticos, cada área hace su plan, por así decirlo, de este paciente si necesita tal cosa, Sí. pero después es como conjuntamente, es como para mí sí, para las demás áreas también es candidato o no. Ah, ok. Y entonces, Ya. al llegar como a un consenso, al establecer todas las áreas que sí se ocupa, Sí. es cuando entonces pasamos a los servicios de rehabilitación. ¿Y cuánto es el tiempo que se puede estar en rehabilitación? ¿Cuánto dura una rehabilitación? Son 6 semanas. Lo que pasa es que manejamos dos, digamos, programas de rehabilitación. El primero es rehabilitación pulmonar, en donde evidentemente el paciente tiene afectaciones pulmonares, requiere la rehabilitación de fisioterapia pulmonar y esa dura 6 semanas, ¿no? Si al término de las 6 semanas el paciente, ya se recuperó de la parte pulmonar, pero aún presenta algo de fatiga, cansancio, pérdida muscular, entonces pasa a otras 6 semanas de rehabilitación física. Ok. Entonces, son terapias totalmente distintas, actividades totalmente distintas que se le indican al paciente para recobrar la salud, digamos, en su totalidad. Entonces, puede pasar de 6 semanas hasta 12 semanas dentro del programa de rehabilitación. Hay pacientes que incluso llegan desde el inicio, no presentan problemas, digamos, pulmonares, pero sí físicos, porque obviamente permanecieron todo el tiempo en cama. Ok. Que de hecho uno de los últimos estudios dice que, yo presenté COVID, pero lo más importante es no mantenerte, mantenerte ligeramente activo sin llegar a la fatiga, porque mientras más en reposo te encuentres, vas a presentar muchos más problemas pulmonares y volvemos a lo mismo, musculares, articulares, etcétera, ¿no? Entonces, si el paciente no presenta problemas pulmonares, puede ir directamente a la terapia física únicamente y eso pues nada más serían por 6 semanas. Ok. Después hay un seguimiento. ¿Qué pasa después cuando ya se le da de alta al paciente? Lo que hacemos normalmente es, el paciente nos manda, digamos, una breve reseña de cómo se encuentra, cómo se siente, y el paciente tiene, acceso todos los días de la semana para podernos marcar, preguntar dudas acerca de si han surgido nuevos síntomas, ¿no? Pero la realidad es que hasta ahora no hemos tenido pacientes que lleguen con nosotros y nos digan, oye, volví a presentar fatiga, volví a presentar dolores de cabeza. O sea, realmente hasta ahora hemos tenido buena respuesta y pues eso. Doctor, me hablaba de un seguimiento que dan ustedes. ¿Este seguimiento de qué es y a qué pacientes se está hablando? Sí, ahorita estamos a punto de reaperturar este servicio de seguimiento clínico para pacientes positivos. Este servicio ya existía, pero por la fluctuación de la pandemia lo quitamos en su momento del catálogo de servicios, por así decirlo. Y posteriormente, ahorita por toda la cantidad de contagios que hay, lo reabrimos. Este servicio es básicamente un acompañamiento. Un acompañamiento, se van a dar consejos al paciente. Si es necesario, pues podemos recetar a uno que otro medicamento para poder tratar la sintomatología de la enfermedad como tal, porque sabemos que realmente un tratamiento específico para tratar COVID-19 no existe, sin embargo, podemos tratar la sintomatología, ¿no? Y hay infinidad de recomendaciones, que es lo que hacemos durante las llamadas. Todo va a ser por videollamada, mensajes de texto, correo. Es lo que hacemos durante digamos, la cuarentena, los 10 días que son aproximados los que ellos permanecen en casa. Y al final de esto nosotros les damos un alta o les brindamos un alta con todo el equipo que nosotros tenemos en la clínica, que ya comentaba la doctora Mariana. Pasan por nutrición, fisioterapia pulmonar, psicología y medicina, con todo el complejo de equipos que tenemos. Y ya basado en eso, damos un alta muy, muy completa para que si el paciente nota dentro de esta clínica, dentro de esta alta, digámoslo así, nota síntomas del post-COVID, entonces ya pueden, digamos, referirse al área de rehabilitación. Doctor, y ahora lo más importante, ¿este servicio es solamente para quienes forman parte de la UAC o es para todos los queretanos? No, es para todos. Para todos.
realmente la clínica está abierta a todo el queretano, incluso tenemos pacientes que no solo son queretanos, o tenemos pacientes de Ciudad de México, de Hidalgo, de Toluca, de Aguascalientes, tenemos realmente de pacientes de todo el país y está abierto a quien tenga la necesidad de atenderse. Por ejemplo, di positivo a COVID, ¿qué hago? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo los puedo contactar para darme este seguimiento que usted habla, doctor? Bueno, pues muchos de los pacientes nos pueden encontrar en Facebook como Clínica COVID, WAC, y bueno, ahí estamos en las redes. También nos pueden, digamos, contactar por el teléfono, que es, ahorita se los digo porque no... Sí, lo vamos a estar poniendo en nuestras perfecto, redes sociales, lo vamos a estar dejar. ahí poniendo para que estén atentos y de esta manera darle ese seguimiento. Ahora, doctora, algo muy importante, ¿se pierde la confianza en nuestros cuerpos? Una vez que nos dio el COVID y que estamos tratando de recuperarnos, ¿perdimos confianza en nosotros mismos, doctora? Pues es probable y es algo que también se maneja en área psicológica, ¿me explico? Porque es un pensamiento que puede llevarte a desencadenar también el mismo cuadro de ansiedad o de mismo depresión. ¿Por qué? Porque no es el mismo estrés de haber sufrido la infección. Exacto, claro, ese miedo. Conozco casos de corredoras y corredores, yo creo que ahorita nos está viendo alguien, de que corrían maratones, medios maratones y ahorita como que 5 kilómetros les da ese miedo. Doctor, ¿qué hacer en el caso de que ya me dio COVID, de que tengo síntomas, me siento mal, pero no quiero acudir, tengo miedo? ¿Qué recomendaciones da a esas personas que nos están escuchando? Pues definitivamente que pierdan el miedo, ¿no? O sea, la clínica les va a ofrecer realmente un servicio completo, un servicio integral que realmente los puede ayudar para volver a esas actividades, como bien mencionabas, o sea, deportistas que quieren regresar a hacer sus actividades. Entonces, yo lo que les recomendaría es, no hay que tener miedo, definitivamente es una enfermedad a la cual hay que respetar. La sintomatología post-COVID hay que respetarlo, claro que sí, pero lo más importante es tratarlo a tiempo. Si no lo tratamos a tiempo, podemos recurrir en algo ya permanente y que pues es prácticamente irreversible. Entonces, yo creo que a lo mejor sería más fácil perder el miedo y atenderte ahorita a no perderlo y más adelante seguir con fatiga, con dolores, lo que mencionábamos anteriormente. Doctor, acaba de tocar un punto muy importante, que síntomas o alguna situación que pueda ser irreversible. Tenemos varios casos, entre ellas una compañera aquí, de hecho por esa compañera surgió esta entrevista. Cumplió un año ya de superar el COVID. Ella se siente bien relativamente, pero no ha recuperado en un año el sabor ni olor. ¿Qué pasa ahí, doctora? ¿Qué pasa ahí, doctor, en estos pacientes que ya llevan un año sin recuperar estos dos sentidos tan importantes para el ser humano? Pues es algo que sigue también en estudio, o sea, no hay un límite de tiempo para recuperarlo, por así decirlo, no se ha dicho que, por ejemplo, máximo tienes tanto para recuperarlo, o sea, no, a nivel, la literatura internacional no hay un tiempo establecido, pero sí se considera una rehabilitación olfativa. Ah, ok. ¿Me explico? Ya. Normalmente se considera que tienes que estar oliendo diferentes pues olores, diferentes sustancias por un periodo de tiempo muy seguido durante 3 veces al día. Entonces es una rehabilitación olfatoria, por así decirlo. Y también se recomienda que se haga aproximadamente por unas 3, 4, 5 semanas. Es una especie de forzar al cerebro a tratar de recordar los olores de sustancias, pues ahora sí que originales o básicas, por así decirlo. Claro. Entonces, esa es la rehabilitación que hasta el momento se ha recomendado. Y pues es meramente llevarla a cabo para valorar en cuánto tiempo puede ir recuperando poco a poco. Pero se supone que aparentemente sí, las mismas células olfatorias se tienen que ir recuperando, pero como te menciono, no hay un límite de tiempo como tal. No deben de dejar pasar más tiempo, ¿verdad? Lo más importante yo creo es que, o sea, sí mencionamos que hay unas que son permanentes, hay sintomatología permanente si no la tratas a tiempo, pero tampoco hay que espantar a la gente, ¿no? O sea, como dice la doctora, o sea, no hay un tiempo específico, a lo mejor su compañera en este caso no ha recuperado durante un año el gusto o el olfato, pero no necesariamente significa que ya nunca lo va a recuperar, ¿no? O sea, es importante que sepan que hay tratamiento y pues bueno, o sea, eso es lo más importante, entenderlo, comprender que pueden atenderse
Ahorita, de hecho, ya hay diversos estudios en donde hablan, sí, de una sintomatología persistente o un long COVID, ¿no? El long COVID normalmente habla de sintomatología que pasa por más allá de 4 semanas, digámoslo así, Sí. pero que tiene una cura, ¿no? O sea, que es reversible. Y la sintomatología persistente, que puede llegar a ser irreversible después de 12 semanas, Ya. si no atendemos a tiempo, ¿no? Pero, ¿cuáles son? No lo sabemos. Ahí más bien sería cuestión de ir revisando al paciente porque todos los pacientes son distintos. Sin embargo, nunca es tarde para realizar la rehabilitación. Doctora Keva justamente ya me respondió, era el famoso ¿qué es el long COVID? Ya me lo explicó perfectamente, justamente porque también empezaron a surgir en redes sociales, ¿no? El long COVID y de qué se trata, pero mire, mejor explicado. Doctora, ya una vez, ya lo había mencionado hace unos momentos, pero de todas maneras es importante preguntarle, ya que pasé la terapia, ya que estoy rehabilitado, ¿puedo llegar a presentar otros síntomas, otras secuelas una vez que ya me recuperé de la terapia? Pues realmente notamos en su momento, por ejemplo, que cuando no nos tratábamos a los pacientes en la parte psicológica a tiempo, por ejemplo, el paciente iba muy bien durante su terapia, digamos, de rehabilitación, y al final, ya casi en la 6ª semana, volvían a recaer, o sea, volvían a recaer en diversos sintomatologías, ¿no? Sí. Y entonces, pero era más por la parte psicológica, o sea, el paciente sí veía que se recuperaba, pero ya en la 6ª semana decía, bueno, ya voy a regresar a hacer esta actividad, ¿no? Trataba de hacer, no sé, lo que hacía en su trabajo, lo que sé que estaba haciendo, y notaba que se fatigaba y entonces se deprimía y entonces empezaba a incrementar toda esta parte de la sintomatología, ¿no? Entonces, ¿realmente pueden llegar a presentar otro tipo de síntomas? Muy probablemente sí, o sea, realmente este virus, como te decía anteriormente, hay, digamos, secuelas que se presentan por 1 mes, 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, puede ser que a lo mejor te recuperes por completo en un aspecto y que digas, ya estoy muy bien, Claro. pero de repente puedas reincidir, más si hubo a lo mejor alguna infección nuevamente o una reinfección asintomática, por ejemplo. Claro. Entonces, sí pudiese haber, pero nada más habría que ir valorando si realmente son de COVID o son ansiedad o depresión, Sí. ¿no? Sí, doctor, porque se ha dado muchísimo en estos días. Oigan, y también los mitos, ¿no? Hay muchísimos mitos en torno al tema del COVID y a la cuestión de la rehabilitación. Muchos dicen, sí, rehabilítate, otros dicen, no rehabilites. ¿Cómo acabar con estas fake news, doctor? Pues simplemente es no dejarse llevar. Siento yo que cada quien puede decidir, pero pues es meramente si está en manos tu salud, o sea, si puedes acudir, pues lo mejor sería pues hazlo. Independientemente que la comadre te diga no vayas, Sí. pues la escucho, pero yo decido que sí quiero por mí Sí, y para doctor. mí, ¿no? Entonces, No, esas cadenas de WhatsApp, doctora. No, bueno, que apenas al final viene el piolín. Doctora, ¿con qué desea concluir? Igualmente, doctor, ¿con qué desean concluir? pues yo invitándolos, ahora sí que todas las personas que hayan tenido ya algún cuadro de COVID, pues bueno, las puertas están abiertas, la clínica es para toda la sociedad, entonces para que acudan a una valoración independientemente de cualquier síntoma que hayan persistido después de la infección, simplemente se va a hacer una valoración y si no hay necesidad de rehabilitación, con gusto les decimos, no pasa nada, estás perfecto, pues adelante, ¿no? Con tu vida. Claro. Y pues simplemente eso, las puertas siguen abiertas. Perfecto, doctor. Bueno, primero que nada, pues agradecer la invitación aquí con ustedes y recomendar a quien nos está viendo realizar tratamientos dados por especialistas. Es bien importante que no se dejen llevar por lo que viene en las redes sociales de repente, o sea, que no sigan o que no se automediquen, porque hay muchas veces que el paciente se automedica, entonces es bien importante, no se automediquen. Recuerden que esto es un virus y los virus no se tratan con antibióticos, o sea, detalles como ese que es bien importante que lo haga, o sea, que se atiendan sí, pero con especialistas, con personas que saben del tema y que no se dejen llevar por lo que recomienda solamente las redes o como decía hace rato la doctora, ¿no? La comadre y el compadre. Bien importante eso. Entonces, y acudan con nosotros, las puertas están abiertas. Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en la clínica de rehabilitación post-COVID en Campus Aeropuerto Huaca. Doctor, ay, no, bueno, es que el TikTok, no, estaba viendo un TikTok en el cual es 2 ajos para limpiar la nariz.
se colocaban 2 dientes de ajo y según te expulsaba todo. No, bueno, cuando Cada me cosa. mandó la persona ese TikTok dije, ve al médico, acude a tu médico, por favor, no sigan los TikToks. Pues doctor, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Este es su espacio. Magazine Gracias. TV Querétaro tiene las puertas abiertas. Y de igual manera, vamos a pactar otras entrevistas para que nos platiquen de cómo trabajar en nuestras secuelas, en el tema psicológico, que es muy importante. Cada vez estamos viendo más personas con ansiedad y depresión y que las trabajen. Doctora, todo muchísimas gusto. gracias. Doctor, Gracias. muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias, amigas y amigos de Magazine TV Querétaro. En nuestras redes sociales vamos a estar presentándoles los datos de la clínica post-COVID de la UAC en Facebook, magazinetv.mx y también en Magazine TV en Facebook y en nuestra página andresesteves.mx. Ahí van a tener todos los datos de esta entrevista y sobre todo de esta clínica post-COVID. De verdad, acudan, vayan, consulten a su médico. Gracias.